Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno, pero de lleno, en un debate teológico y lingüístico que, la verdad, tiene miga, centrado en un versículo clave. Sí, un versículo que ha dado mucho que hablar. Tenemos delante material que analiza una discusión bastante intensa, entre Roberto Isaac y Renan González, dos posturas enfrentadas. Efectivamente. El centro de todo, el meollo, es cómo tradujo el erudito católico John L. Mackenzie la última parte de Juan 1:1. Esa frase, el verbo era un ser divino. Una traducción particular. Y la gran pregunta que analiza nuestra fuente es, ¿hacen bien los testigos de Jehová al usar esta frase para apoyar su propia traducción, la de la palabra era un Dios? ¿Es legítimo si el propio Mackenzie era trinitario? Claro, esa es la tensión. Porque ser trinitario significa creer que hay un solo Dios, pero en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos igualmente Dios. Exacto. Así que nuestro objetivo hoy es seguir el análisis de las fuentes que tenemos. Vamos a desmenuzar los argumentos de Roberto Isaac y de Renan González. A ver su lógica, ¿no? Sí, ver la coherencia interna de cada uno. Y también si caen en alguna falacia del espantapájaros, que ya explicaremos un poco qué es eso. Un clásico de los debates. Revisaremos las puntuaciones que da el propio análisis fuente y veremos quién, según este material, sale mejor parado. Y usaremos los nombres completos, Roberto Isaac y Renan González, para que quede claro. Justo eso. Es que aquí hay un choque interesante. Entre lo que un traductor quiere decir, su intención teológica, digamos, Claro, lo que tiene en la cabeza. y lo que las palabras que elige acaban diciendo por pura gramática o por la semántica que generan. Es fascinante ver cómo cada uno maneja esa tensión. Vamos a fijarnos bien en la coherencia de sus razonamientos, según lo que nos dice el análisis. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el primer asalto que analiza la fuente, la pelea por el contexto, por el rigor académico. Roberto Isaac parece que empieza fuerte aquí, ¿no? Sí. El análisis destaca que su argumento sobre el rigor es potente. Su punto central es que citar a Mackenzie así, que es básicamente jugar sucio intelectualmente, sacarlo de contexto. Exacto. Y no se queda solo en afirmarlo. La fuente dice que Isaac presenta los escritos de Mackenzie. O sea, no solo esa frase aislada. Ah, bien. Muestra más cosas. Claro, muestra su análisis de Juan 1:1, pero también cómo definía Mackenzie la Trinidad. Quiere dar, digamos, el cuadro completo de su pensamiento, que no se coja solo la frasecita. Y recalca algo que parece fundamental. Mackenzie era trinitario, sin lugar a dudas. Indiscutiblemente, sí. Isaac, según la fuente, cita pasajes donde Mackenzie usa otros textos bíblicos. Menciona Juan 20:28, lo de Señor mío y Dios mío. El grito de Tomás. O Tito 2:13, para defender que Jesús es plenamente Dios, igual que el Padre. O sea, la línea trinitaria clásica. Correcto. Y aquí, ojo, entra un concepto que, según Isaac, es vital para entender bien a Mackenzie. Su terminología particular. Una forma específica de hablar. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Parece que Mackenzie no definía la deidad como una naturaleza, que es quizás más común, sino como un nivel del ser. Nivel del ser. Suena un poco abstracto. A ver, ¿y eso qué significa exactamente en este contexto? Pues, según lo expone Isaac, Mackenzie usaba esa expresión para referirse a la categoría suprema de existencia, y lo importante es que situaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo juntos en ese único y supremo nivel divino del ser. Ah, vale. O sea, no hay niveles distintos para ellos. Están los tres en el mismo paquete, en la misma categoría máxima. Eso es lo que argumenta Isaac, que Mackenzie quería decir. Comparten esa misma esencia, esa misma categoría divina. Entendido. Entonces, la conclusión de Roberto Isaac es clara, ¿no? Cuando Mackenzie traduce un ser divino, no está pensando para nada en un Dios de segunda o algo inferior. Al contrario, para Isaac, Mackenzie está metiendo a Jesús dentro de ese nivel superior, al mismo nivel que el Padre, como Dios verdadero, Dios increado. No hay diferencia de esencia en la intención de Mackenzie. Exactamente. Por eso Isaac acusa a los testigos de Jehová, según nos cuenta la fuente, de retorcer las palabras de Mackenzie, de darle a ser divino un significado que Mackenzie jamás le dio. Claro, para que encaje con su propia teología, que es diferente de la Trinidad.
Justo. El análisis valora mucho este esfuerzo de Isaac por contextualizar a Mackenzie, por mostrar su pensamiento global. Y le da una nota alta, aquí, un 9/10 en rigor académico. Vale, potente el argumento de Roberto Isaac. Todo es cuestión de la intención del autor y su marco teológico. Pero ahora, a ver, cambiemos de tercio. ¿Qué dice Renan González? Porque él no niega que Mackenzie fuera trinitario, ¿verdad? Sí mismas, digamos, por la gramática que usan. Interesante. ¿Y cómo justifica él usar la cita de alguien que piensa teológicamente distinto? Porque esa era la acusación de Isaac, ¿no? La de deshonestidad. Pues, según la fuente, González argumenta que no hay nada de malo en usar una herramienta lingüística, una traducción que es precisa, aunque venga de alguien con otra teología. Lo compara, y esto es curioso, con el apóstol Pablo. Dice que Pablo citó a poetas paganos griegos en sus escritos bíblicos. Anda, es verdad. Cita a Arato, creo recordar. Exacto. La idea de González es: si la frase o la traducción es lingüísticamente útil o precisa para tu punto, ¿por qué no usarla? No estás diciendo que estés de acuerdo con toda la teología del autor, solo con esa parte lingüística. Buena comparación, sí. Te hace pensar. Pero, vale, más allá de la justificación, ¿cuál es el núcleo de su argumento sobre la traducción en sí? Mencionaste la gramática. Ahí está la clave para González. Ahí es donde pone el foco. Se centra en cómo funciona Juan 1.1 en el griego original y cómo lo vierte la traducción del Nuevo Mundo, la versión de los testigos. Vale. Argumenta que en Juan 1.1 la segunda parte dice que la palabra estaba con el Dios. En griego es pros ton theon, con artículo definido ton, refiriéndose claramente al Padre según la interpretación habitual. Entendido. El Dios. Pero la tercera parte, la que traduce Mackenzie, dice en griego kai theos en o logos, literalmente, y Dios era la palabra. Pero fíjate, aquí theos, Dios, va sin el artículo, el. Ah, vale. Primero ton theon con artículo y luego solo theos sin artículo. ¿Y qué importancia tiene ese cambio para González? Según él, es crucial. Argumenta que al usar theos sin artículo, justo después de haber mencionado a ton theon, el Dios, el Padre, el griego está haciendo una distinción, está señalando una cualidad, divino, pero no identificándolo plenamente con el Dios mencionado justo antes. Entiendo. La TNM traduce esto como la palabra era un Dios, usando el artículo indefinido un para marcar esa diferencia cualitativa, no de identidad total. Para González, esta construcción gramatical sin el artículo presenta al logos como un ser divino, sí, pero ontológicamente distinto de el Dios con quien estaba. Implica una individualización en ese contexto específico. Vale. Creo que pillo la lógica gramatical que expone. Es sutil, pero veo por dónde va. Entonces, ¿cómo encaja Mackenzie en todo esto para Renan González? ¿Si Mackenzie era trinitario? Pues González ve el valor de Mackenzie precisamente en su rigor académico. Argumenta que Mackenzie, como buen erudito que era, intentó traducir el griego con fidelidad. Y al hacerlo, la propia gramática griega, esa ausencia del artículo, le forzó, digamos, a usar una construcción como un ser divino. O sea que la propia estructura del griego le llevó ahí. Eso sugiere González, que esa traducción refleja la distinción o individualización que marca el original griego sin artículo en ese preciso lugar. A ver si lo he entendido bien. Según González, un trinitario como Mackenzie, simplemente por ser fiel al texto griego, acaba usando una fórmula, un ser divino, que semánticamente apoya la interpretación de la TNM que distingue al logos de el Dios. Esa es la idea central que defiende González. Afirma que este acto de rigor lingüístico por parte de un trinitario valida la semántica de la TNM, o al menos la apoya. Vaya, es un giro interesante. Y para reforzar esto, menciona a otro traductor, también trinitario, Robert Young. Young hizo una traducción muy literal de la Biblia. Sí, la conozco, la Young's Literal Translation. Pues González señala que Young, aunque tradujo diferente al final, reconoció en sus notas o comentarios que la traducción más literal, gramaticalmente hablando, de esa parte de Juan 1.1c sería algo así como la palabra era un Dios. Otro trinitario admitiendo eso. La idea que quiere transmitir González es que la gramática a veces tiene su propio peso y te puede llevar por caminos que resultan incómodos para tu propia teología preestablecida. Entendido.
El foco de González está clarísimo. La consecuencia lingüística objetiva, lo que dice la gramática, más allá de la intención del traductor. Y parece que el análisis fuente valora este enfoque también. Sí, considera que este enfoque en la gramática, en la semántica resultante y el uso de comparaciones como la de Young también es riguroso. Le da a Renan González otro 9 sobre 10 en este apartado de rigor académico, igual que a Isaac. Bueno, pues tenemos dos posturas fuertes, bien argumentadas según el análisis, pero que miran el problema desde ángulos muy distintos. Intención teológica contra consecuencia lingüística. Fascinante. Desde luego. Pero aquí es donde el análisis fuente dice que la cosa se pone muy realmente interesante, o complicada según se mire. En el terreno de la lógica pura, vamos a la segunda parte clave que analiza la fuente. Coherencia lógica y contradicciones. Y lo curioso, lo irónico casi, es que el lío parece venir de una cita usada por un aliado del propio Roberto Isaac, un tal Steve Root. Sí, este es un punto crítico según el análisis, un punto de inflexión. Primero, para poner la base, Roberto Isaac sienta una premisa doctrinal clave del trinitarismo, algo fundamental. La fuente cita que Isaac afirma: en la Trinidad hay un solo ser divino, porque hay un solo Dios. Una sola esencia o ser divino. No hay más. Es la piedra angular del monoteísmo trinitario. Pero entonces, ¿cómo usa Renan González esto contra Isaac? Mencionaste a Steve Roots. Pues González, muy hábilmente, según el análisis, toma esa premisa de Isaac, de un solo ser divino, y la pone cara a cara con lo que dice Root, que es la fuente que Isaac usa para apoyarse en este punto sobre Mackenzie. A ver. ¿Cómo es esa jugada? El argumento de González, tal como lo presenta el análisis, sería más o menos así, paso a paso. Paso 1. Si solo hay un ser divino en total, como dice Isaac citando la doctrina trinitaria, entonces, lógicamente, no puede haber dos. Es de cajón. Uno es uno. Lógico. Paso 2. González saca a relucir lo que escribe Steve Root. Root, que es trinitario y aliado de Isaac, al explicar o parafrasear la traducción de Mackenzie, un ser divino, escribe algo como, y cito aproximadamente lo que indica el análisis: el verbo estaba con un ser divino, refiriéndose al Padre, y el verbo era un ser divino. Ostras. Espera. Ruth usa un ser divino para los dos, para el Padre y para el Hijo. Eso parece indicar la cita que presenta González. Ruth incluso parece que llega a traducirlo o interpretarlo como el verbo estaba con un Dios Padre y el verbo era un Dios, aplicando la misma estructura indefinida a ambos. ¿Pero eso es? Vaya. O sea, Ruth, intentando explicar a Mackenzie, aplica la misma fórmula, un ser divino o un Dios, tanto para el Padre como para el Hijo en esa frase. Exacto. Y ahí es donde González lanza el ataque lógico según el análisis. Argumenta, si Ruth, que defiende la Trinidad, y a Isaac, y que intenta ser fiel a la semántica que ve en Mackenzie, usa un ser divino para el Padre y un ser divino para el Hijo, ¿qué implica eso lógicamente en esa frase? Pues, ¿qué estás hablando de dos? Dos seres divinos. O dos dioses, si usas esa palabra. Al menos en esa construcción lingüística que Ruth emplea. ¡Bingo! Y eso choca de frente, pero de frente, con la premisa inicial de Isaac de que solo hay un ser divino en total. Madre mía. O sea que la propia fuente de apoyo de Isaac, al intentar aplicar la lógica de la traducción de Mackenzie, termina usando un lenguaje que contradice el pilar doctrinal que el propio Isaac defendía. Eso es exactamente lo que el análisis señala. Se le vuelve en contra a Roberto Isaac, porque crea una tensión lógica, una contradicción interna, dentro de su propia argumentación y la de sus fuentes aliadas. Vaya golpe de efecto. La semántica que Ruth extrae o refleja de Mackenzie, al usar ese paralelismo, parece llevar inevitablemente a una conclusión de dos seres, que dinamita la premisa trinitaria fundamental, un solo ser, que había presentado Isaac. Claro. ¿Y cómo reacciona Roberto Isaac ante este embrollo? Porque el análisis dice que se da cuenta del problema que le crea esta cita de Ruth. No puede simplemente ignorarlo. No puede. Isaac ve el problema, claro, y se encuentra en una situación incómoda, ¿no? Tiene que, digamos, matizar a su propia fuente,
o distanciarla un poco. ¿Qué dice exactamente? Según el análisis, sugiere un par de cosas. Por un lado, que Ruth quizás no fue muy ortodoxo al expresarse así, como diciendo, bueno, Ruth se lió un poco ahí. Una forma de quitarle peso. Y por otro lado, intenta reinterpretar a Ruth. Sugiere que tal vez Ruth usó la palabra ser no en sentido ontológico, hablando de la esencia divina única, sino como sinónimo de entidad individual o persona dentro de la Trinidad. Intenta rescatarlo diciendo que Ruth hablaba de una persona divina, Padre, y otra persona divina, Hijo, no de dos esencias. Algo así. Es un intento de volver a su argumento inicial, que la intención profunda de Mackenzie, y por extensión la de Ruth al interpretarlo, era hablar de un solo nivel del ser divino, a pesar de cómo lo expresara Ruth de forma quizás poco precisa. Vale. Intenta reconducirlo, pero desde el punto de vista de la coherencia lógica pura, que es lo que evalúa la fuente en esta sección, ¿cómo queda la cosa? Pues desde esa perspectiva estricta de la lógica que aplica el análisis, Renan González parece mantenerse más firme aquí. Consigue demostrar que si una traducción que se presenta como rigurosa y que es interpretada así por Rad, un trinitario, lleva a una semántica de dos seres divinos, entonces esa traducción, o al menos esa interpretación de la traducción, entra en conflicto directo con la doctrina de un solo ser divino que el propio Isaac había establecido como premisa fundamental. Y el hecho de que Isaac tenga que corregir o justificar a su propia fuente, bueno, no ayuda a su caso en términos de coherencia, ¿no? Exacto. Según el análisis, eso debilita su posición en cuanto a coherencia lógica interna. Por eso, en este punto concreto de coherencia lógica, el análisis le da a Isaac una nota más baja, un 6/10. ¿Y a González? A González le da un 10/10, porque considera que ha explotado esa contradicción aparente Isaac versus Ruth, interpretando a Mackenzie de manera lógicamente consistente y demoledora para el argumento contrario en ese punto. Entendido. La lógica parece inclinarse hacia González en este aspecto crucial según la fuente. Pasemos entonces a la tercera parte que analiza: las acusaciones mutuas de usar falacias de espantapájaros y la cuestión semántica final. Primero, recordemos brevemente, ¿qué es eso de la falacia del espantapájaros o muñeco de paja? Que suena un poco raro. Sí, el nombre es curioso. Es un truco argumental, una falacia lógica, bastante común en debates. Consiste básicamente en no atacar el argumento real de tu oponente, que puede ser fuerte y difícil de rebatir, Vale. sino que creas una versión distorsionada, simplificada o caricaturizada de su argumento. Ese sería el muñeco de paja. Y atacas esa versión débil. Es más fácil derribar al muñeco que el argumento real. Y luego pretendes que has refutado a tu oponente. Ya veo. Como pelearse con una sombra. Y el análisis dice que ambos, Isaac y González, se acusan mutuamente de hacer esto. Sí, parece que es un toma y daca en ese sentido. Vale, ¿de qué acusa concretamente Roberto Isaac a Renan González? ¿Cuál sería el muñeco de paja que dice que construye González? Isaac acusa a González, según la fuente, de ignorar la terminología específica y cuidadosa de Mackenzie sobre el nivel del ser. Dice que González simplifica todo como si Mackenzie estuviera proponiendo directamente dos dioses distintos, al estilo politeísta casi, cuando la idea de Mackenzie, según Isaac, era mucho más matizada, mantener la unidad de esencia en ese nivel superior. Isaac lo llama crear falacias semánticas, básicamente, atacar una versión simplona del pensamiento de Mackenzie. Entendido. Y al revés, ¿cuál es la acusación de Renan González contra Roberto Isaac? ¿Qué muñeco dice que ataca a Isaac? González acusa a Isaac de hacer justo lo contrario, de obsesionarse tanto con la intención teológica de Mackenzie, con lo que Mackenzie quería decir como trinitario, que ignora por completo o minimiza la consecuencia semántica real de la producción que Mackenzie eligió en su contexto gramatical específico. Juan 1.1c, sin artículo, después de tondeon. O sea que Isaac se queda en la intención y no quiere ver lo que las palabras realmente dicen ahí. Eso argumenta González, que Isaac intenta forzar el significado teológico global de Mackenzie sobre lo que la gramática griega y su traducción literal realmente comunican en ese punto concreto. Es como si Isaac estuviera atacando la idea de que la gramática manda, centrándose solo en la intención manda. Vale, veo la dinámica de las acusaciones. Entonces, el quid de la cuestión semántica, el núcleo del debate según lo destila el análisis, es este. ¿Qué tiene más peso aquí?
La fidelidad a la gramática griega, que parece llevar a esa construcción indefinida, un ser divino, o la intención teológica del traductor, que obviamente quería mantener la doctrina trinitaria intacta. Esa es la gran pregunta que parece resolver el análisis a favor de uno de ellos. Y concluye que Renan González consigue demostrar mejor su punto en este terreno semántico-gramatical. ¿Por qué? ¿Qué es lo que demuestra González, según la fuente? Argumenta con éxito, según el análisis, que usar una construcción indefinida para theos en Juan 1.1c, recordemos, justo después de haber hablado de ton teón, el Dios definido, sí crea una individualización del logos. Lo presenta como otro ser divino en ese contexto gramatical concreto, distinto de el Dios con quien estaba. O sea que la semántica que surge de esa gramática específica sí apunta a una diferencia. Eso defiende González. Y la prueba de fuego que usa, la que parece convencer al análisis, es la cita de Ruth. ¿Volvemos a Ruth? Volvemos a Rath, que un trinitario como Rath, al interpretar a Mackenzie, sintiera la necesidad de usar esa fórmula paralela, un ser divino padre y un ser divino hijo. Bueno, eso confirma para González que esa es la lectura semántica natural, la consecuencia lógica que surge de esa traducción rigurosa de Mackenzie. Rath mismo lo refleja. Claro, es como decir, ¿veis? Hasta un trinitario reconoce implícitamente esta semántica de dos cuando intenta ser fiel a la traducción. Justo. Mientras que Roberto Isaac, aunque explica muy bien la semántica intencional de Mackenzie, que el verbo pertenece al nivel único y absoluto de la deidad. Que eso se le reconoce. Sí, se le reconoce. Pero el análisis considera que no consigue refutar eficazmente la semántica consecuencial, la que se deriva objetivamente de la gramática que Mackenzie usó en ese versículo. Sobre todo porque su propio testigo, Rath, parece confirmarla sin querer. Entendido. Por esa demostración del peso de la gramática y la semántica resultante, validada indirectamente por Ruth, el análisis le da a Renan González la máxima puntuación aquí. Exacto, un 10 sobre 10 en análisis lingüístico-semántico. Y a Roberto Isaac le da un 7 sobre 10. Reconoce que entiende bien a Mackenzie, pero considera que falla al defender la consecuencia real de la traducción literal frente al ataque de González. Muy bien. Pues hemos recorrido los argumentos principales, la lógica interna, las acusaciones de falacias, la batalla semántica. Creo que ya estamos listos para llegar al momento de las puntuaciones finales y el veredicto. Siempre recordemos basándonos en el análisis detallado que nos sirve de fuente para esta exploración. Sí, vamos a recapitular las notas que asigna el análisis fuente, categoría por categoría, para tener la visión global. Adelante. A ver. En rigor académico y contextualización, donde ambos expusieron bien sus bases, Isaac el contexto de Mackenzie, González el enfoque gramatical y comparativo. El análisis les da un empate técnico. Roberto Isaac, 9-10, Renan González, 9-10. Muy igualado al principio. Sí, pero luego, en coherencia lógica, ahí ya hay diferencia. Roberto Isaac recibe un 6-10. Su lógica sobre la intención de Mackenzie es buena, pero se debilita al tener que salvar a Roth y la contradicción que genera. Renan González, en cambio, recibe un 10-10 aquí, por explotar con lógica esa contradicción entre la premisa de un solo ser divino y la semántica de dos que parece surgir de la interpretación de Rath. Vale, ventaja clara para González en lógica. Luego, en análisis lingüístico-semántico. Roberto Isaac, 7-10. Entiende la intención de Mackenzie, pero no rebate bien la consecuencia gramatical según el análisis. Renan González, otro 10-10, al demostrar, según la fuente, que la gramática indefinida en ese contexto sí individualiza, validando, según su argumento, la perspectiva de la TNM. Doble 10 para González en los puntos más técnicos de lógica y semántica. Y finalmente, en manejo de contradicciones y fuentes, Roberto Isaac, 6-10, principalmente por esa dificultad con la cita de Ruth y tener que distanciarse o reinterpretar a su propia fuente. Renan González, un 9-10, por usar magistralmente esa tensión Isaac-Ruth a su favor. Bueno, pues sumando todo esto, las puntuaciones totales que dé el análisis son bastante claras, ¿no? Sí, sumando los puntos de las 4 categorías, el resultado final, según la fuente, es Roberto Isaac, 28 sobre 40. 28 sobre 40. ¿Y Renan González? Renan González, 38 sobre 40. 38.
Vaya, una diferencia considerable. Así que, siguiendo estrictamente el análisis detallado que hemos usado como base, el ganador de este debate específico, según esta evaluación, es Renan González. Queda claro según los números del análisis. ¿Y cuál dirías que es la razón de fondo, el factor decisivo que da el análisis para esta conclusión? ¿Dónde estuvo la clave de la victoria de González? La clave fundamental, según lo presenta el análisis, es esta. Roberto Isaac acierta y se le reconoce al exponer la intención teológica de Mackenzie. Queda claro que Mackenzie era trinitario y quería afirmar la plena deidad del Verbo dentro de su concepto de un solo nivel del ser. Eso quedó bien establecido. Pero Renan González consigue argumentar de forma más convincente, según la evaluación, que la consecuencia semántica de esa traducción literal y rigurosa que hizo Mackenzie, un ser divino, en ese contexto gramatical específico resulta muy problemática, incluso incompatible con la propia doctrina trinitaria tal como la había definido Isaac al principio, un solo ser divino. O sea que la traducción literal choca con la doctrina que el traductor quería defender. Esa es la paradoja. Exactamente. La victoria de González, según este análisis, se cimienta en esa contradicción interna que logra exponer de manera tan efectiva. La afirmación de Isaac de un solo ser divino choca frontalmente con el resultado semántico de dos seres divinos que parece surgir de la traducción rigurosa, tal como la interpreta además Ruth, la propia fuente de Isaac. El argumento circular que se vuelve en contra. Eso es. Como Isaac no logra reconciliar satisfactoriamente esa gramática rigurosa con el monoteísmo estricto de la Trinidad en este punto concreto del debate, González argumenta eficazmente, siempre según la fuente, que la traducción de Mackenzie, irónicamente y sin que Mackenzie lo pretendiera, termina validando el artículo indefinido de la TNM y con ello la noción de que tenemos dos seres divinos ontológicamente diferentes. Le da armas a la postura contraria. Pues fascinante. Así concluimos este análisis a fondo del debate entre Roberto Isaac y Renan González sobre la traducción de Juan 1.1c por John L. Mackenzie. Ha sido un viaje intenso, por esa tensión constante entre la fidelidad lingüística, la intención teológica del autor y la coherencia doctrinal posterior. Desde luego. Queda clarísimo que algo aparentemente tan pequeño, tan técnico, como la presencia o ausencia de un artículo definido en griego, puede tener unas implicaciones semánticas enormes y generar debates complejísimos como este. Y esto nos deja, creo, con una pregunta interesante, que va más allá de este caso particular. Una idea que surge del material analizado y que da para seguir pensando, ¿no? A ver, ¿cuál? Pues, ¿hasta qué punto la propia estructura inherente de un idioma, su gramática, sus reglas internas, puede de alguna manera empujar hacia conclusiones teológicas que ni el traductor, ni quizás incluso el autor original, buscaron conscientemente? Buena pregunta. ¿Puede la lengua condicionar la teología? Claro. En estos debates tan cargados de doctrina, donde cada palabra se mira con lupa, ¿podría la gramática ser a veces un juez más imparcial o al menos más revelador que la propia intención declarada del que escribe o traduce? ¿Tiene la última palabra la estructura del lenguaje? Una cuestión abierta, sí señor. Y potente, que seguro que resuena mucho más allá de este debate específico sobre Juan 1.1. Da mucho que pensar sobre cómo leemos e interpretamos textos antiguos y sagrados. Exacto. Pues con esa reflexión nos quedamos. Gracias por acompañarnos en esta exploración detallada y, la verdad, bastante técnica hoy. Esperamos que haya sido clarificadora.